Ahí está. Se le da una cordial bienvenida a todos y vamos a comenzar esta charla del día de hoy realizada por nuestro departamento de el área de gestión de riesgo. Vamos a darle el tiempo a nuestro jefe nacional, Julius Gol 7, don Luis Ahumada. Atento, don Luis, usted me dice nomás. Adelante, mi jefe. Estamos listos, don Alex, así que dele curso nomás. ¿Se escucha bien? Se está escuchando con un poquitito de digamos, eco. Eco. ¿Y ahora se escucha un poquito mejor o no? Ahora sí. Se escucha bien, sí. Ya, perfecto. Ya, don Alexis, si me puede compartir la presentación. Espéreme un poquitito. Espéreme. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a cada uno de los integrantes de esta ONG. Bueno, me voy a presentar para los que no me ubican. Mi nombre es Luis Ahumada. Fui hace poquito a asumir este puesto de gestión de riesgo, en realidad a nivel nacional. Me desempeño en la zona 3. Vivo en la comuna de Las Cabras, en la región de O'Higgins, y bueno, sea de la información para cada uno, que creo que es importante que tengamos en cuenta todo en este momento. Se me quedó pegado mi jefe, parece. Tranquilo, Sí, que se estoy quedó pegado. Ahí estamos admitiendo a todos. Entonces, sí, No, tenemos un problema. ahí, Don Luis. Tiene problemas con el audio. todavía estamos esperando. ¿Sí? Ya, jefe, está abierto ahí el... Sí, por acá. Se escucha súper mal. Ahí voy a ingresar nuevamente a Don Luis, que tuvo que ingresar otra vez. Ahí está conectando el jefe. Ya, jefe. Por ahí sí. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Ya, impecable. Bueno, lo que propuse en realidad para dar a conocer la presente semana es la modificación que corresponde a la ley 21.364, que de hecho es una normativa que ha estado bastante en boga en el último tiempo, pero que muy pocas personas en realidad saben cuáles son las obligaciones realmente o qué trajo consigo toda esta reestructuración completa, porque lo que busca en cierta manera es darle una institucionalidad a lo que corresponde al organismo de prevención y respuesta ante los desastres. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta frente a esta temática, esta nueva ley que habla sobre este Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, es que podemos ir avanzando, don Alexis. Bueno, ya como les comentaba, mi nombre es Luis Ahumada, trabajo en la zona 3,
y me desempeño como jefe nacional, en este caso de gestión de riesgo. Dentro de lo que espero que en esta actividad lo que desarrollemos, tal como aparece como objetivo o como aprendizaje, que lo que buscamos es dar a conocer esta nueva ley, que habla principalmente sobre las leyes de emergencia, 21.364, cómo está conformada y cuáles son sus principales aspectos relativos a la gestión de riesgo de desastre, entre otras cosas, ¿ya? Ahora, dentro de las consideraciones generales que vamos a tener presente dentro de esta normativa, tiene por objeto precisamente establecer todo lo que corresponde al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, ¿ya? Esto viene a sustituir, en cierta manera, lo que en su momento se dio origen a la Oficina Nacional de Emergencia, ¿ya? Y ahora va a empezar a regir como tal este Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Y para ello, esta ley, primero tenemos que empezar a conocerla. Esta ley propiamente tal está conformada por 52 artículos que son permanentes, pero sin embargo hay que considerar que hay 7 artículos que son transitorios. ¿Por qué? Porque tiene que aparecer un nuevo decreto fuerza ley, donde en cierta manera le dé la potencialidad necesaria a la formación del Servicio Nacional de Prevención de Desastres, que lo vamos a ver a continuación. Dentro de las consideraciones generales, en este desglose que hay, ahí está conformado esta ley como tal. Hay unas disposiciones generales, después tenemos un título primero que habla sobre la institucionalidad del sistema, la estructura, organización y dirección. Después vemos un título segundo que habla sobre los instrumentos de la gestión de riesgo de desastre, y un título tercero que habla sobre disposiciones finales. Y tal como hice mención en la lámina anterior, hay 7 artículos que son disposiciones transitorias que están en el momento, en este traspaso que se está haciendo de estos distintos organismos que son dependientes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Además tenemos que considerar, dentro de estas consideraciones generales, que esto viene a dejar en cierta manera, no de manera obsoleta, pero sí viene a reemplazar lo que actualmente nosotros teníamos en cuenta como el decreto ley número 369, que viene del año 74, donde ciertamente ahí daba el auspicio a este servicio o oficina nacional de emergencia, ¿ya? Era este estamento que estaba encargado de planificar, coordinar y ejecutar actividades destinadas para la prevención y solución de los problemas derivados, pero bien acotado a los sismos y a las catástrofes, ¿ya? No daba tanto, o sea, ciertamente en algunos ítems estaba un poco más limitado. Sin embargo, también es importante hacer presente que también hay otra normativa que ciertamente quedó de lado, que es el Decreto Supremo número 156, que hablaba sobre el Plan Nacional de Protección Civil. Para eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que estas normativas ciertamente fueran las bases que dieron su origen a este servicio, que es el que lo va a empezar a regir desde este momento. ¿Un Bluetooth? ¿Para verlo en el televisor? Ahora, por ahí hay una persona que está con el audio ahí conectado. Por favor, los audios, los micrófonos, se le agradecería harto. Otra de las situaciones que tenemos que también tener que considerar es que este Sistema Nacional de Prevención y de Respuesta ante Desastres, que de ahora en adelante lo vamos a llamar como SINAPREP, considera, entre otras cosas, definiendo dentro de lo más importante y dentro de los conceptos más claros que nosotros vamos a entender como tal, es la gestión de riesgos de desastres. Esto se logra a través de qué forma? A través de un sistema en el cual se coordina a través de los comités, se gestiona a través de instrumentos de gestión de riesgo y desastre y crea a su vez un Servicio Nacional de Prevención y de Respuesta ante Desastres, que se denomina SENAPREP. Estos comités de gestión de riesgos de desastres, por su parte, conforman este SINAPREP y a su vez este SINAPREP, este Sistema Nacional, tarde o temprano, va a conformar este servicio, que va a estar determinado por este decreto Fuerza Ley que estamos esperando que salga, que va a ser convertido en el reglamento, que en cierta manera va a dar las funciones y las atribuciones acá y la conformación, cómo va a actuar esta actividad. Y a su vez nos da a conocer estos instrumentos de gestión de riesgo.
¿Podemos pasar a la siguiente, don Alexis, por favor? Hay algunos conceptos que no viene al cabo detallarlo en esta oportunidad porque yo creo que va a ser materia como de otras charlas que podamos hacer más adelante, que hay algunos conceptos bien claros que define esta ley, como el concepto de amenaza, como el concepto de emergencia, de los diferentes niveles de emergencia que vamos a vernos enfrentados, a la gestión de riesgo de desastre, el famoso GRD, también entender qué significa esta reducción de riesgo de desastres y el concepto de vulnerabilidad. ¿Por qué es tan importante todas estas definiciones? Porque vamos a entender de ahora en adelante que esta normativa no solamente va a aplicar a los estamentos públicos, sino también a los estamentos privados. Y hay un montón de definiciones y conceptos que de alguna manera de ahora en adelante se van a tener que empezar a aplicar también en la empresa privada. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estar al servicio también de este servicio nacional. No solamente en concepto de que tengamos estandarizado la misma información, sino también que en algunas instancias vamos a tener que poner también parte de recursos. Y la ley como tal da esa potencialidad en algún momento como un principio de institucionalidad para que también pueda tomar estos recursos del ente privado. También hay, como capítulo aparte, yo creo que sería como importante en algún momento mencionarles los principios que en cierta manera va a tener esta ley: prevención, apoyo mutuo, coordinación, transparencia, participación, escalabilidad y oportunidad, que son conceptos que ciertamente lo que nos busca es lograr una estandarización de todos los sistemas. Si ustedes se fijan, el concepto SENAPRED, que ahora nosotros lo vamos a empezar y va a estar en el vocabulario de cada uno de nosotros, ciertamente ustedes lo buscan en internet ahora y aparecen en varios países que ya está funcionando como tal. Entonces, eso en cierta manera lo que busca es hacer una homologación, de tal manera que podamos hacer esta cooperación mutua, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pasemos a la otra, don Alex, por favor. Esto ahora viene, esto es uno de los cambios bien notorios que tiene esta normativa, porque la normativa anterior ciertamente, claro, se preocupaba mucho de la prevención, pero abarcaba, no le daba tantas herramientas ni tantas atribuciones en lo que correspondía a la recuperación. Entonces aquí ahora vemos, si nosotros entendemos como tal, y por eso es tan importante que esto lo abarquemos, porque esto ya va a ser, como es algo ya netamente ley, de momento que ya salió por un lado, implica que este concepto de preparación, cuando nosotros ya entendemos que estamos en presencia de una alerta, la respuesta que se va a presentar frente a esta situación que estamos viviendo, va a llevar a cabo dos tipos de acciones o dos tipos de recuperaciones. Por un lado vamos a tener la rehabilitación y por otro lado vamos a tener la reconstrucción, que es algo que hasta el momento, si ustedes se han dado cuenta, a raíz de lo que hemos vivido como historia, como país en el último tiempo, ha sido no con suficiente rapidez ni un poco de... ha sido muy burocrático en cierta manera. Y finalmente tenemos que entender que todo esto, en cierta manera, lo que busca es la mitigación. Hay cosas que no podemos prever, no podemos erradicar, pero sí las podemos mitigar. Mitigar significa que vamos a tener unas consecuencias menores. Las cosas van a ocurrir, pero sí que tenemos que estar preparados frente a un hecho para que sencillamente las consecuencias que eso podría llevar a cabo, ciertamente no se traduzcan en una pérdida, ya sea en daños, en pérdida de vidas, ni tampoco temas de entorpecimiento o daño, deterioro muy grande hacia el medio ambiente. Pasemos a la otra, don Alex, por favor. ¿Hasta el momento alguna consulta, alguna duda? Si hay alguna consulta, por favor, para que la puedan y la vamos conversando, porque es importante que tengamos, hay demasiados términos técnicos en esta ley, y incluso más ustedes se pueden apreciar en el último tiempo. Hay una gran cantidad de instituciones de educación superior que están impartiendo carreras que están relacionadas con este tema, con la gestión de riesgos, con los desastres naturales. Entonces, como tal, es un tema que de verdad que ha cobrado bastante protagonismo en el último tiempo.
Gracias, don Enrique. Bueno, dentro de este programa de la gestión de riesgos, del desastre, ¿qué cosas tenemos que tener en claro? ¿Qué cosas trajo consigo esta normativa? Primero, dicho programa tiene un presupuesto como tal. Se creará un presupuesto para el Servicio Nacional de Prevención de Desastres. ¿Y qué es lo que involucra eso? Que sencillamente se van a poder realizar actividades permanentes, de tal manera de que no estemos esperando en forma reactiva, porque en cierta manera hasta hace un tiempo atrás de esa forma se actuaba, frente a alguna situación que sabemos que el cambio climático, la intervención del hombre, situaciones antrópicas, sociales, naturales, ciertamente que están presentes y están en el diario vivir de cada uno de nosotros. El objetivo es concurrir al financiamiento de los instrumentos que en algún momento va a requerir esta gestión de riesgos de desastre. Vale decir que tengamos los recursos necesarios, recursos económicos, recursos logísticos, recursos humanos también. Las municipalidades, por otro lado, también podrán participar en la postulación de este programa, por lo tanto también van a poder optar a recibir algún tipo de compensación, pero para que dentro de su ámbito, dentro de su problemática, que cada una de las distintas entidades la tiene, sencillamente puedan estar sencillamente, debidamente con el equipamiento idóneo. Los recursos asignados al programa deberán gestionarse en los procesos anuales de formulación presupuestaria. No solamente vamos al presupuesto, sino también esto es auditable. Vale decir que en algún momento también vamos a tener que rendir cuenta de todos los gastos, de todo lo que se incurrió, o qué se hizo o qué no se hizo frente a alguna propuesta que nosotros tengamos en mente o que hayamos pensado en alguna instancia. Esta unidad, que son las gestiones de riesgo, si nos vamos nosotros allá un poquito más en el desglose, en la gestión de riesgo, pero a nivel comunal, que muchas veces es el primer eslabón dentro de una cadena a nivel primero comunal, después regional, provincial, y así sencillamente vamos a ir escalando. Esta unidad se puede crear o asignar con el acuerdo del Consejo Municipal y se financia con recursos municipales. Vale decir, la municipalidad en sí ya desde ahora en adelante tiene que tener dentro de sus programas una adecuada preparación para este tipo de situaciones, ¿ya? Por eso es tan importante, y incluso dentro de los instrumentos están los famosos mapas de amenaza y los mapas de riesgo, que ahí en cierta manera cobra protagonismo toda esta estructura. En caso de no existir el cargo, se financiará con profesionales o técnicos para fortalecer los instrumentos de gestión de riesgo, como parte de los proyectos aprobados por el programa. O sea, vale, es importante porque nos damos cuenta que a veces las municipalidades tal vez a lo mejor no tiene el personal idóneo, pero sí con esta ley le da esas atribuciones para contratar las personas que sean adecuadas, o sea, personas con la idoneidad profesional para que realmente puedan ser un aporte a la disminución, a la mitigación de todas las emergencias y situaciones que nosotros vemos que cada día se van repitiendo más frecuentes. También tenemos que apoyar al alcalde en materia del Sistema Nacional de Prevención de Desastres y elaborar planes comunales. Entonces ahí, fíjense, en este plan comunal es donde tiene atribuciones también para incorporar también al recurso privado, porque las empresas de cierta manera tienen una logística distinta, tienen un personal que a lo mejor cumplen otras características que ciertamente se pueden poner en pro de esta mejora a nivel comunal, porque ciertamente que nos vamos desfavorecidos todos si sencillamente logramos controlar adecuadamente una situación que escapa muchas veces a nuestras competencias. También se aporta con información al funcionario de la Dirección Regional del Servicio para la elaboración de mapas de riesgo y coordinar, en este caso, con la detección de riesgo y con las entidades públicas pertinentes las acciones de reducir, en cierta manera, todos los desastres que en algún momento se podrían dar a nivel comunal, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta que esta gestión de riesgo comunal, que antiguamente nosotros la conocíamos como los COE, estaba con un protagonismo más extenso, una situación mucho más compenetrada,
donde también tiene otro tipo de atribuciones, pero también se le va a exigir otro tipo de instancias que van a ser muy distintas. Pasemos a la próxima, que habla sobre el Sistema Nacional de Prevención ante Desastres, que es ya lo que en cierta manera estamos abarcando con lo que corresponde a este SINAPREV. Este es un sistema que está conformado por un conjunto de entidades, tanto públicas y privadas, y ahí nuevamente se hace presente lo que habíamos mencionado, con competencias relacionadas a la fase del ciclo del riesgo de desastre, que se organizan tanto desconcentrada o descentralizadamente y de manera escalonada desde el ámbito comunal, provincial, regional y nacional. ¿Pero para qué todo esto? Para garantizar una adecuada gestión de riesgos de desastre, comprendiendo normas, políticas, planes y todos los instrumentos y procedimientos atingentes a la gestión de riesgos. ¿Y todo eso dónde va a aparecer? Finalmente, en algún momento, en este decreto Fuerza Ley, que ciertamente va a venir a reglamentar cómo va a ser el funcionamiento de estas instituciones. Aquí vemos una estructura más o menos, la estructura de coordinación de los comités de gestión de riesgos. Si ustedes se dan cuenta, hay algunos aliados que van a ser estratégicos. Por un lado tenemos la UNEMI, que todavía está en este traspaso de información, de institucionalidad. Están los organismos de soporte, que van a estar los diferentes ministerios que están de alguna manera vinculados con esta situación. Y también tenemos los organismos de base, organismos que son parte del diario vivir, de la institucionalidad comunal, como ya hemos mencionado anteriormente, comunal, regional, provincial y así sucesivamente. Ahora, estos comités de gestión de riesgo están contemplados en 4 principalmente, y ahí vamos a avanzar a la otra lámina. Sigamos avanzando. Como ven ahí, dice, la ley contempla la existencia de 4 comités de gestión de riesgo como estructura de coordinación. Es cierto, hay una cosa que es clara ahí, en la ley propiamente tal, como que no es que como, de hecho se salta el comité comunal, pero después lo deja como entredicho. Habla sobre las funciones que le corresponden tanto al comité provincial, al comité regional y al comité nacional, dejando un poco de lado el comité, pero de cierta manera igual le da dando unas funciones, y que lo vamos a ver después en láminas que vienen a continuación, cómo se va ordenando esta estructura y cómo el canal de información que tiene cada uno de ellos y quién lo dispone, en cierta manera. Así que como tal, sabemos que estos 4 comités son los que de alguna manera van a articular el adecuado funcionamiento, el adecuado proceder de un determinado sector frente a una determinada emergencia. Ahora, dentro de este comité para la gestión de riesgo de desastre, que es la lámina que viene a continuación, vemos que, y ya lo habíamos hecho mención, que su respuesta, su reacción está dada principalmente en 2 ámbitos, ¿ya? Por un lado, tenemos todo lo que es la mitigación y la preparación, y para ello dice que tienen que aprobar los instrumentos de gestión, tiene que coordinar las instancias necesarias para desarrollar la capacidad y los recursos para fortalecer toda la gestión de riesgos de desastre. Y por otro lado, este mismo comité tiene funciones de respuesta y recuperación, vale decir, se tiene que preocupar y ejercer tanto la planificación, tanto la dirección, coordinación intersectorial de todas las acciones en dichas fases. Entonces, por eso aquí el comité, que en cierta manera no es solamente para cumplir, no busca solamente conformar un grupo de personas, sino tiene una labor sumamente necesaria, importante y crucial antes y durante. Inclusive, bueno, está claro, de más está decir que el después en todo lo que corresponde también a la reconstrucción y a la rehabilitación. Entonces, como dentro del comité, dentro de la estructura de coordinación, que es la lámina siguiente, y esto en base, esto es lo que le da el sustento a lo que le mencionaba anteriormente, que este comité comunal, que en cierta manera lo había dejado de lado, pero aquí nuevamente aquí lo hace presente como tal. Si ustedes se fijan, este es como el desglose o el típico cuadro que anteriormente habíamos visto con los COE, ¿ya? Y aquí vemos que cuando hablamos del Comité Nacional para la Gestión de Riesgo, ¿quién lo preside, quién lo convoca? Es el ministro del Interior y Seguridad Pública. Y él, ¿cuándo puede actuar? En fase de mitigación y en fase de preparación.
también puede actuar en fase de respuesta y recuperación. Y cómo se gestiona todo eso o quién articula es el SENAPRED. Y ahí aparece y le da la potestad necesaria a este director nacional del Servicio Nacional de Prevención de Desastres. Eso lo vemos a nivel nacional, pero también vemos que también se da la instancia a nivel regional. Y quien preside y quien convoca es el delegado presidencial. Y aquí aparece de repente la duda que podemos tener, bueno, ¿quién es el delegado presidencial? Porque de repente vemos que en el último tiempo elegimos nosotros los gobernadores. Pero el elegir este gobernador, que fue elegido a través de las urnas, un sistema democrático, también apareció una nueva figura, que este delegado, el que pasó a reemplazar la figura que nosotros teníamos muy arraigada, que era la figura del intendente. ¿Ya? El intendente, ya ahora que ya no está dentro de la institucionalidad como tal, pasó a ser reemplazado por esta otra figura, que en cierta manera tiene que prácticamente tener las mismas atribuciones, pero se denomina de esa forma, porque es el delegado presidencial a nivel regional. Y ahí vemos que también hay un delegado a nivel provincial también, ¿ya? Entonces, esta persona a nivel regional también tiene la potestad de actuar en caso de mitigación y preparación, pero ahí en esa vez ya tiene que estar en vinculación directa con el gobernador regional, esta persona que fue elegido democráticamente. Lo mismo que en la fase de respuesta. Y ahí nuevamente el estamento que empieza a articular todo es el director regional del SENAPRED. Por otro lado tenemos el Comité Provincial de la Gestión de Riesgo, que también lo aparece el delegado presidencial, pero el provincial, un escalón más abajo. Y ahí, en fase de mitigación, entre otras cosas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aprobar el plan provincial, no elabora el plan de reducción de riesgo de desastre, coordina a través del servicio de los comités comunales el desarrollo de capacidades y recomienda proyectos con cargo del programa de gestión de riesgo. ¿Ya? También actúa en la fase de respuesta y nuevamente sigue apareciendo la participación importante que tiene este funcionario que está designado, en este caso por el director regional del SENAPRED. ¿Ya? Ahora el comité comunal, que sí aquí aparece ya concreto como tal, que lo convoca el alcalde y va a estar para todas las instancias. O sea, a nivel es como este gobierno chico que hay, en la fase de mitigación, preparación, respuesta, recuperación, y también va a estar vinculado con el jefe de la unidad que él mismo contrate, o que en su efecto sea de su fila, o que tenga que incorporar a alguien que tenga las competencias técnicas, en este caso, para que la asesoría que preste sea la adecuada. Ahora, estos comités, hay un reglamento de la modalidad y funcionamiento de los comités. Para ambas instancias hay un plazo de 1 año todavía para la conformación. Por eso es lo que se está esperando ahora este reglamento, que ahí va a dar las pautas de todo el funcionamiento ya más categórico, con atribuciones, responsabilidades, recursos y todo lo que eso conlleva. Hasta este momento, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o no? ¿Hay alguna consulta? No, va excelente, va clarito la exposición. Gracias. Ah, ya, qué impecable. Es que de verdad que son tantos los conceptos técnicos que involucra todo esto, que de verdad como que esta ley da no solamente para hacer la aclaratoria o una charla en una sesión, porque vemos que se podría hacer un capítulo aparte de todo lo que es la conformación de los comités, un capítulo aparte de lo que son los instrumentos, un capítulo aparte de lo que va a corresponder al reglamento. Así que lo más probable es que con don Marco, que es mi jefe, el del directorio, sencillamente en algún momento nos pongamos en campaña para organizar esas mismas actividades y también las podamos dar a conocer, ¿ya? Entonces, como tal, dice que en este comité de la gestión de riesgo aparece este instructivo, es como un sí, claro, de todas maneras, el sistema comando incidente. Ciertamente, claro, pero la diferencia es que aquí podemos podemos requerir del apoyo de instituciones públicas también y privadas. Entonces, ciertamente ahora como que nadie se puede resistir de esa situación, ¿ya? Y es el carácter institucional que le da este marco legal. Y yo creo que viene a dar una fuerte espaldarazo en realidad, porque la ONEMI ciertamente la labor que estuvo haciendo durante mucho tiempo, acuérdense que antes estaba el doctor Maturana, ahora está ¿cuánto se llama? El señor Toro,
ciertamente que nosotros es como una institución que siempre estuvo, nos sentíamos como conformes con lo que estaban haciendo, pero realmente yo creo que con esta modalidad se dio un paso pero gigantesco, porque ciertamente lo que se dio es no solamente este espaldarazo, sino de cierta manera entregar los recursos, porque la UNEMI de repente se encontraba con que pedía mucha información, y yo creo que muchos de ustedes a lo mejor les tocó como experiencia, pedía mucha información, pero a la larga después se quedaba, ¿y qué pasaba con eso? O muchas veces se prometían algunos recursos, ONEMI en algún momento prometía dentro de la misma localidad, no, que nosotros por último le vamos a devolver el combustible, pero era tanta la burocracia que ahí de repente habían algunos frenos. Entonces ahora se supone que esto va a ser mucho más expedito, todo esta articulación de esta metodología. Entonces, estos comités para la gestión de riesgo, a través de este instructivo de operación y funcionamiento de los comités, ¿qué es lo que buscan? Dirigir y coordinar acciones de respuesta y rehabilitación. Y para eso nosotros sabemos que, fíjense, ahí están los 4 tipos de emergencia que lo habíamos mencionado en una lámina anterior. Tenemos el desastre catástrofe, después tenemos las emergencias que son mayores, que después en algún momento se pueden hacer esta mención, qué tipo de situaciones están contempladas dentro de la emergencia mayor, o de la emergencia, en este caso, menor, ¿ya? Como tal, porque ciertamente que cada uno de ellos tiene, si ustedes se dan, hay un rango, perdón, todo lo que es la catástrofe de comité nacional, todo lo que es emergencia mayores, corresponde tanto a nivel provincial como regional, que estos dos entes están amparados en el delegado presidencial. Y cuando son emergencias menores, cuando dejan al alcalde solito ahí, es sencillamente donde él, con sus recursos, con su decisión en algún momento, a ver, ¿a quién contrato? ¿A quién busco para que me lidere este tema? Ahí va a tener que después en algún momento rendir cuentas. Por eso es tan delicado y es tan crucial que esto sea bien llevado, bien entendido, porque después la pasada de cuenta no puede ser baja, ¿no? Sigamos con la próxima, don Alexis, por favor. Bueno, aquí, nosotros siempre hemos visto que muchas veces salen las instituciones armadas cuando hay alguna situación de crisis, ¿no es cierto? Ya sea por desórdenes sociales o por situaciones de desastre en la naturaleza, ¿no es cierto? Lo vivimos para las inundaciones, lo vivimos para el terremoto, que ciertamente que siempre se cuenta con el apoyo. Yo vivo Las Cabras, aquí tenemos el regimiento Tejas Verdes, que normalmente es la escuela de ingenieros, donde ellos arman sus puestos mecanos, que ciertamente ayudan a la comunidad completa. Pero ahora, en cierta manera, ¿qué es lo que busca con esta nueva estructura? El empleo de todos los medios referidos en este artículo no podrá afectar a las capacidades estratégicas de defensa nacional. O sea, ellos van a poder dar, ciertamente, y se les va a poder exigir, pero siempre y cuando tampoco eso involucre, ciertamente, que vaya a haber ¿cuánto se llama? Que dijimos un área descubierta, ¿ya? Por lo tanto, los recursos ciertamente a lo mejor se van a ver ciertamente un poco regulados, de tal manera de que sencillamente se aporte con lo que sea necesario. Y aquí habla sobre que cuando nos encontremos en estado de excepción constitucional de catástrofe, corresponderá al jefe de la Defensa Nacional ejercer la y atribuciones de permanente coordinación con quien presida el comité respectivo en la fase de respuesta y recuperación. Entonces ahí ustedes ven un cuadrito que dice, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, en las acciones de coordinación y ejecución, para eso tenemos que nosotros tener, ¿cuál va a ser nuestra estructura? Tenemos que tener primero esta política nacional, este plan estratégico nacional y este plan nacional de emergencia. De tal manera que todos estemos debidamente alineados con esa estructura, con ese parámetro. Ahora, las Fuerzas Armadas, ciertamente que van a tener planes, van a tener protocolos que van a ser conocidos y que tienen que ser conocidos por los diferentes estamentos comunales, provinciales, regionales y nacionales, de tal manera de saber con qué recursos en algún momento ellos nos pueden aportar. Para ello hay medios que pueden ser terrestres, aéreos, navales y todos aquellos que en algún momento sean considerados cruciales para el buen desenvolvimiento y la buena respuesta que podamos dar frente a un hecho determinado. Ahora, el GEMCO, que es el jefe del Estado Mayor en conjunto, él principalmente que va a tener las funciones o atribuciones de asesoría militar,
coordinar todo lo que corresponde al apoyo militar y a su vez dirigir este apoyo militar, ¿ya? ¿Qué es lo que se designa en cada una de las diferentes zonas del país, que dependiendo del grado de destrucción en algún momento o de desarrollo de esta emergencia? ¿Ya? Pasemos a la próxima. Entonces, como tal, dentro de este comité de la gestión, materia relevante, sabemos que están estos 4 grandes comités: nacional, regional, provincial, comunal. Los comités podrán funcionar simultáneamente, pero en caso de una emergencia que haya escalado a niveles superiores, la dirección le corresponderá al nivel superior, vale decir, al comité nacional, ¿ya? De tal manera de que de ahí salgan toda la estructura y salga una especie de pirámide. Se debe realizar un acto administrativo de constitución de los comités, ¿ya? De tal manera de que quede conformado mediante un documento. De hecho, ya hay conformado un comité a nivel nacional que está presidido en estos momentos por lo que corresponde al Servicio Nacional el Sistema Nacional de Prevención de Desastres. Estos actos administrativos que se dicten a propósito de la respuesta de emergencia, una vez que estén constituidos los respectivos comités en fase de respuesta o recuperación, deberán comunicarse y cumplirse de inmediato sin esperar una total tramitación. O sea, deben darle curso a lo que ya en algún momento ya propusieron, porque acuérdense que para funcionar esto tiene que haber un levantamiento, tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber un conocimiento previo de la localidad, de tal manera de que cuando ocurra algo no lo encuentre sencillamente qué es lo que pasó, o sea, que nadie en algún momento diga, es que esto nunca lo imaginé que iba a pasar. Eso, lamentablemente, en esta ley no tiene cabida, ¿ya? En la fase de mitigación y de preparación, el delegado presidencial regional debe actuar en coordinación con el gobernador, y ahí van de la mano, ¿ya? Para que no haya una lucha de poderes tampoco, ¿ya? Porque acuérdense que hay uno que es designado y el otro es elegido. Entonces, ciertamente que ahí en algún momento pueden haber algún tipo de discrepancia. Por eso es tan importante que ellos estén bien mancomunados en este propósito, sencillamente, que es salvar y sortear bien la emergencia como corresponde. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de los integrantes de los comités. Y ustedes ven que tenemos los miembros permanentes del Comité de Gestión de Riesgo, tienen derecho a voz y a voto. Claro, dice por ahí don Enrique, está preparado siempre para lo impensado. Suena bonito, pero súper difícil, porque en algún momento muchas personas, y yo creo que muchos de ustedes en algún momento han sido partícipes cuando dicen, oye, pero si nunca ha pasado. Pero el hecho de que nunca ha pasado no significa que no vaya a pasar. Y eso es un precepto que tenemos que tenerlo siempre, ¿ya? Por lo tanto, estos miembros permanentes tienen derecho a voz, tienen derecho a voto y actúan siempre dentro de sus propias competencias. Acuérdense que va a estar conformado por personas que realmente tienen la idoneidad necesaria para discutir y para determinar situaciones que son en beneficio de todos. Los miembros que en algún momento puedan ser convocados a este comité de gestión de riesgo, que saben que se van a poder echar mano, ¿no es cierto?, a entidades públicas, privadas, de distintos lados, tienen derecho a ser oídos. Eso sí, pueden hablar, pueden dar sus opiniones, pueden aportar. Actúan dentro de sus propias competencias, pero no tienen derecho a voto, ¿ya? No tienen poder de decisión en ese caso. El gobernador, por su parte, el gobernador regional, actúan dentro de sus propias competencias, ¿ya? En fase de mitigación y preparación, el delegado debe actuar en coordinación con el gobernador regional, ¿no es cierto? Sencillamente van actuando de la mano, siempre no. Es difícil que este caballero actúe por sí solo, ¿ya? Siempre va a estar el delegado presidencial o el delegado regional sobre él, el que va a estar dando las pautas. Ciertamente, por eso es importante esta adecuada coordinación y comunicación. Ahora, los presidentes de estos comités actúan dentro de sus propias competencias porque sabemos que va a haber un reglamento y que le van a exigir cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, y además tiene facultades especiales, en este caso con la ley del Sistema Nacional de Prevención de Desastres, ¿ya? Así que como tal ahí, ciertamente que están dadas las tareas, pero el detalle, la ejecución, la implementación, eso es lo que falta todavía que aparezca y que le dé ya la funcionalidad como corresponde. Uno de los temas que de verdad que no es menor y que en algún momento vamos a tener que considerar, en algún momento a lo mejor hacer otra sesión, son los instrumentos que tiene la gestión de riesgo de desastre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí los temas como tales, política para la reducción de riesgo, planes de gestión de riesgo, en este caso, planes sectoriales, mapas de amenaza, mapas de riesgo, sistemas de alerta temprana, sistemas de información, cada uno de ellos tiene una particularidad y una función, pero que es crucial. O sea, por eso son instrumentos. El comité
tal como lo mencionamos en alguna instancia, que lo mencionamos un poco más atrás, el comité es el encargado de coordinar todo este sistema, pero los instrumentos nos van a ayudar a gestionar. Y ahí, fíjense, estos conceptos que ciertamente vamos a tener que darle curso, usarlo adecuadamente. Y por eso yo creo que nuestra ONG en este momento partió, pero yo creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Y partió en un momento crucial, en donde estamos en un proceso de cambio completamente y donde nos damos cuenta de que las personas en sí, cuando creemos que todo está hecho, a veces estamos equivocados. Hay una labor, en cierta manera, de conformismo, y ese conformismo nos lleva a que sencillamente, pues si siempre se ha hecho igual, volvemos a lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? Entonces vamos a mencionar así muy a la rápida, esta política nacional para la reducción de los riesgos de desastre es un instrumento que orienta todas las acciones y decisiones políticas desde una perspectiva integral de la gestión de riesgo para lograr una mejora permanente de su administración, contribuyendo al desarrollo sostenible del país en el corto, mediano y largo plazo. Entonces ahí, fíjense, ya con eso ya nosotros en la política no sabemos cuál es nuestra base. Así como nosotros generalmente en las empresas privadas todos tienen su política que están debidamente declarada, que es la voluntad que se hace pública y que debe ser conocida por todos los entes que están relacionados. Ciertamente aquí también nos está dando la estructura y la base, ya como tal. Esta tiene que ser elaborada por el Servicio Nacional de Prevención de Desastres y la propondrá mediante una presentación y posterior aprobación al Presidente de la República mediante un decreto supremo. Esto es pedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ahora, hay una entidad evaluadora externa. Y así como vemos que para que las cosas funcionen siempre tiene que haber un ente que sea como una contraparte, ¿qué es lo que nos dice? Ciertamente que esta política nacional debe ser actualizada o ratificada, si no hay ninguna objeción a su funcionamiento, cada 5 años, y deberá realizarse una evaluación del cumplimiento al menos 5 años y publicar su informe en la web institucional, de tal manera de que sea público, que sea transparente, ¿ya? Entonces ahí, como vimos que en algún momento dentro de los comités que había algunos estamentos que tenían derecho a voz, aquí también pueden hacer partícipe sus objeciones, sus comentarios, su crítica en algún momento también que puedan haber. Pero es importante que nosotros lo podamos considerar como tal porque sabemos que todo debe ser perfectible en un principio de mejora continua. ¿Ya? Ahora, dentro de este Plan Estratégico Nacional para la Reducción de Riesgo, que es otro de los instrumentos que habla sobre esta normativa, que dice que se deben definir los objetivos estratégicos mediante acciones, metas, plazos y responsabilidades que permitan materializar lo establecido en la política nacional a través del desarrollo de capacidad en todas las fases del ciclo de riesgo. Ya vimos todas las fases de riesgo, ¿no es cierto? Desde la alerta, la preparación, el control, la rehabilitación, la reconstrucción y sencillamente también la mitigación. Todo esto va a estar también, sabemos que cuando se incumple alguna norma, aunque sea de tipo administrativa, debe ser sancionado mediante un decreto expedido por el Ministerio del Interior de Seguridad Pública, suscrito además por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, el de Transporte y Telecomunicaciones, el de Energía, el de Vivienda y Urbanismo, el de Agricultura y el de Medio Ambiente. O sea, por eso es importante porque en algún momento todos ellos van a poder dar su punto de vista. A lo mejor se abarcó, se dio una solución, pero pudo haber sido mejor. Y lo importante es que como hay un principio de mejora continua, tiene que tomarse en cuenta esas posibles correcciones que en algún momento se pueden hacer, porque sabemos que cada 5 años tenemos que estar dando nuevamente una reestructuración a todo este sistema. Ahora, este Plan Estratégico Nacional será revisado por el servicio al menos cada 2 años. O sea, se dan cuenta que hay una flexibilidad que es mucho mayor. O sea, nosotros, ¿cuánto pasó para que del año 74, no, Neme? O sea, fíjense, si no me equivoco, son 48 años. 48 años de funcionamiento de la ONEMI. O sea, es un tiempo prudente. O sea, y nos damos cuenta de que, claro, cumplió su finalidad, fue muy exitosa, abarcó los principios, pero ciertamente que los tiempos ciertamente son otros. Nosotros en sí hemos cambiado, y eso es lo importante.
Ahora, dentro de los planes para la reducción de riesgo, otro instrumento que hablamos sobre, deberán contemplar acciones definidas en este plan estratégico nacional para la reducción de riesgo, casi como otras acciones tendientes a disminuir la vulnerabilidad del territorio. Y ahí vemos que hay un desarrollo de capacidades, ¿ya? Vemos hay un plan regional, hay un plan provincial y hay un plan comunal. Y ahí también están los planes sectoriales, porque cada uno de ellos puede ser un aporte a este complemento que es a nivel nacional, ¿ya? Por otro lado, tenemos al otro lado, en el otro lado de la pirámide, tenemos desarrollo de capacidad y empleo de capacidades. Por lo tanto, si ustedes se fijan, hay distintos planes. Y estos planes tienen que estar mancomunados uno con otro, de tal manera de que esta homologación nos permita articular adecuadamente de todos los recursos, de todos los entes. En el nivel regional será elaborado por el SENAPRED y será sancionado mediante una resolución del delegado presidencial regional y revisado al menos cada 2 años. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente tenemos este principio de la mejora, del perfeccionamiento de la misma espíritu de lo que busca esta ley, ¿ya? Dentro de los planes de emergencia, que es la lámina que viene a continuación, dice de manera ordenada, organizada, acciones, procedimientos, roles, funciones, recursos humanos, técnicos, materiales, financieros que se utilizarán en la respuesta frente a una situación de emergencia, desastre o catástrofe, utilizando como la base metodológica, lo que en algún momento nos mencionamos dentro de este seminario que hemos estado realizando en el tiempo acá en la ONG, la metodología ACCEDER. Antes nosotros trabajamos con 2 metodologías, la ACCEDER y AIDEP, sencillamente, pero eso va a seguir cumpliendo. ¿Por qué? Porque nos da, de cierta manera, nos da una adecuada estructura, un adecuado diagnóstico, un adecuado conocimiento del sector. El plan de emergencia a nivel local será más específico y operativo a diferencia del plan nacional, con un énfasis más indicativo que en lo general. Y ahí ustedes ven que hay distintos planes que nosotros vamos a tener que empezar a ir trabajando, porque como ONG vamos a tener una participación también mucho más notoria en este tema, porque vamos a ser personas que vamos a estar con una idoneidad, no solamente personal, sino profesional también en esta actividad. Y ahí vamos a mencionar en sí lo que corresponde a estos instrumentos, así lo vamos a ir haciendo más superficial, porque si no, podríamos estar aquí hasta las tantas de la noche. Pero vemos que el mapa de amenazas, y ahí podemos pasar a la lámina siguiente, don Alexis, por favor. Ahí, en el mapa de amenazas, ¿de qué se trata? Tenemos que considerar todas las áreas que están expuestas, el efecto directo e indirecto de la amenaza, diversas metodologías para determinar la amenaza. Ustedes ven que hay metodologías como la GHA, que es el sistema que normalmente se usa a nivel internacional. Tenemos la elaboración y validación de actuación por distintas OTs que en algún momento pueden haber, incorporación de planes de reducción de riesgo, a reglamentar procedimientos de elaboración. O sea, hay varias cosas que nosotros tenemos que considerar en este tipo de instancias, ¿ya? Vale decir, es un conocimiento bastante propio, específico y bien directo a la condición que va a tener cada estamento. Ahora, dentro de los mapas de riesgo, el diagnóstico, ¿qué cosas vamos a tener que considerar? Diagnóstico, escenarios, riesgos, vulnerabilidades, exposiciones, amenazas. A la larga vamos a hacer una matriz de riesgo donde vamos a tener que ver tanto exposiciones como las posibles consecuencias que cada uno de estos hechos puede en algún momento estar presente en un sector. Y esto va a estar a cargo de los servicios de Ceremi, Vivienda, el gobernador regional, los municipios, y deben ser incorporados en todos los planes de reducción de riesgo. Por lo tanto, también, fíjense que es lo que está pendiente en este momento todavía, la elaboración de este procedimiento de elaboración. Por eso nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero la forma en cómo lo vamos a tener que hacer, todavía eso es lo que estamos esperando este reglamento. Y otro instrumento a propósito del servicio del comité, hay obligatorios, vinculantes, y todos estos son sancionados a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Entonces, como sabemos que ya hay una parte importante, pero todavía nos faltan, algunas cosas. Pues acuérdate que en la casa se ponía un poquito lento, pero nunca se calla. Nos faltan algunas cosas todavía por presentar. Dentro de los otros instrumentos, don Alexis, vemos que están por ejemplo el sistema de alerta temprana. Y todas estas unidades en sí van a tener que estar debidamente también como conformadas de acuerdo a una estructura, de acuerdo a una metodología. Para eso también tiene que haber un procedimiento. Organismos técnicos para ver el monitoreo, Sistema Nacional de Comunicaciones, que ahí vamos a tener un rol también crucial, y habla sobre este perímetro de seguridad, que dice, en particular,
es el medio que la ley establece para que el sistema de alerta temprana que permita al delegado presidencial regional establecer por resolución un perímetro de seguridad indicando la evacuación regional, de la población y su restricción de ingreso al lugar en que, según un informe fundado del servicio, exista una grave y actual amenaza a la vida o integridad física de las personas y solo mientras se mantengan estas condiciones. Entonces, fíjense que mediante esta resolución, que de tal manera que va a estar presente ahí, ya con eso, sencillamente, el organismo, en este caso de seguridad y organismos de las Fuerzas Armadas, sencillamente, se le va a entregar una mayor atribución en este caso y una mayor potestad, inclusive las sanciones van a ser mayores que las que son actualmente. Y finalmente, dentro del sistema de estos instrumentos, habla sobre el sistema de información. Integrar todo lo que corresponde al contenido de la gestión de riesgo a través de los distintos multiniveles, tener un acceso público, gratuito, a la información que en algún momento se pueda tener, dirigido y coordinado por el Servicio, en este caso Nacional de Prevención de Desastres, y con la posibilidad de que se puedan contratar a personas para que puedan asesorar adecuadamente a cada uno de los diferentes. Entonces, hay una estructura completa, o sea, ya no es un círculo tan cerrado este tema. Sencillamente, si tenemos las competencias, y ahí viene a avalar lo que mencionábamos, que la cantidad de instituciones que en el último tiempo han tratado de dar este paso adicional, simplemente en algo se va a obtener un beneficio con todo eso. ¿Por qué? Porque van a haber personas mucho más competentes, mucho más idóneas, con la preparación adecuada, por lo tanto, debieran ser las pérdidas en el tiempo, debieran irse reduciendo también, que es lo que se busca. Ahora, este servicio, ya vimos cómo estaba conformado este Sistema Nacional de Prevención de Desastres, pero este sistema a su vez está conformado por un servicio. Y este servicio, ¿qué es lo que es en sí? De ahí la consulta, porque nosotros ya sabíamos qué es lo que era un EMI, ¿no es cierto? Pero ahora el Servicio Nacional, que es un servicio público, descentralizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, desconcentrado territorialmente a nivel regional, en direcciones regionales, sometido a la supervigilancia del presidente a través del Ministerio del Interior, mediante la coordinación con la Subsecretaría del Interior. Entonces, eso es el Servicio Nacional de Prevención de Desastres. Ahora, ¿qué funciones y qué alcance tiene este Servicio Nacional de Prevención y de Desastres? Es lo que viene a continuación. Senapred dice, es el sucesor de la Oficina Nacional de Emergencia, y le corresponde hacerse cargo de todos los derechos y obligaciones que eran titulares de ONEMI. Así también se incorporan nuevas responsabilidades y funciones. Entonces ya, por lo menos ya nos va rayando la cancha bastante en este tema, y de todas maneras, para que todos lo tengamos claro, cuáles son las funciones en este caso. Es un sistema descentralizado, desconcentrado territorialmente, o sea, funciona en forma autónoma, va a tener que asesorar, coordinar, organizar, planificar y supervisar actividades relacionadas con la gestión de riesgos de desastres del país. El servicio va a estar a cargo de un director nacional, quien será el jefe superior del servicio, mientras que en cada región habrá un director regional del servicio a cargo de un director o directora regional. ¿Ya? ¿Qué otras funciones tienen como tal? Para que pasemos a la siguiente. Una de las obligaciones que tienen, en este caso de la Dirección Nacional, es ejercer la Secretaría Ejecutiva y Técnica de los comités, coordinar los comités regionales con el objeto de desarrollar capacidades y recursos para fortalecer la gestión de riesgo, velar por la aplicación y seguimiento del Plan Estratégico Nacional y del Plan Nacional de Emergencia, y a su vez las direcciones regionales van a ejercer también esta Secretaría cuando ocurra alguna situación, coordinar a través del comité regional, los comités provinciales y los comunales, elaborar el Plan Regional de Reducción de Riesgo y Plan Regional de Emergencia, designar al funcionario que va a elaborar el plan provincial de la emergencia y velar por la aplicación y seguimiento del Plan Regional de Reducción de Riesgo y del Plan Regional de Emergencia. O sea, no es poco las funciones que tiene. Este sistema también, bueno, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo va a empezar a funcionar? Y la fecha está dada principalmente por el DFN, ¿ya? ¿Qué tenemos nosotros en concreto? Con la aprobación que se hizo de esta ley el 27 de julio del 2021, se da una oportunidad y el comienzo de un proceso que nos permite construir e impulsar un diseño institucional consistente a mediano y largo plazo
sustentado en los requerimientos de una normativa nueva, ¿cierto? Con la promulgación de esta ley, las etapas del proceso son primero el decreto fuerza ley y los reglamentos, que es lo que viene a continuación, ¿cierto? Este DF que nos va a dar esta estructura, este funcionamiento. Entonces ahora, si nosotros ya, después de toda esta cantidad de antecedentes que tenemos, bueno, siempre es bueno hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Una síntesis de todo esto, para ver en qué consiste esta estructura en sí. Ahora, ¿cuáles son los avances con la aprobación de esta ley? Ley, por favor, don Alexis, para que la podamos cambiar. Entonces, la aprobación del proyecto de ley reconoce todos los avances alcanzados por la NEMI y el sistema a lo largo actual, porque no podemos ser tampoco tan mal agradecidos de que no sirvió. No, sí sirvió, pero hay que adecuarse en unos nuevos tiempos. Asimismo, se busca actualizar, reforzar, estandarizar y hacer vinculantes las experiencias para alcanzar estándares de excelencia de gestión de riesgo de desastre. Ese es el concepto que nosotros ya tenemos, tiene que ser parte de nuestro vocabulario. Las acciones que hoy se desarrollan serán respaldadas por un cuerpo legal que fortalecerá las acciones para gestionar dentro de este SINAPREP y de estos instrumentos para la gestión de riesgo de desastre. Por favor, don Alexis. El SINAPREP, por un lado, es la creación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y las competencias relacionadas a las fases del ciclo de riesgo, que eran 4, ¿no es cierto? Y también tenemos estos instrumentos de gestión de riesgo que, en cierta manera, lo que se busca es que haya una coherencia, que haya una cohesión entre estos elementos. Hay conceptos nuevos, definiciones nuevas, principios nuevos, que en algún momento ya, como lo mencionamos, vamos a considerar como tal y lo vamos a explicar. Se incorporan definiciones, se incorporan las fases del ciclo de la gestión de riesgo y los 7 principios generales del sistema. También le da un rol preponderante a la Defensa Nacional. Define el rol del Ministerio de Defensa Nacional, cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas, la coordinación con el estado de excepción constitucional por catástrofe, tanto antes y después. También da funciones a los comités para la gestión de riesgo, ¿no es cierto? Establece todos los comités de gestión de riesgo, cuáles son su estructura, en la coordinación, en la fase de mitigación, preparación y en fase de respuesta y recuperación, ¿ya? Y siempre, en este caso, SENAPREP va a actuar como un organismo de Secretaría Técnica y Ejecutiva, o sea, un organismo de asesoramiento. Por otro lado, también, ¿qué es lo que nos trae consigo esta normativa? Un sistema de alerta temprana. Y en esta valía todas las acciones que de este sistema a difundir información de alerta en forma oportuna y significativa acorde a la amenaza. Este Sistema Nacional de Comunicaciones también habla sobre que tenemos que definir un sistema nacional de comunicación. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, pues, alguien levantó la mano. Sí, se escucha perfecto. Es que hay momentos que ¿Sí? se corta un poquito el audio. Entonces, perfecto, es que de verdad que puede ser por último la señal. Entonces, ya queda poquito, ya no se preocupe. Este Sistema Nacional de Comunicaciones también define un sistema nacional de comunicaciones integrado, que es poco de comunicación. Entonces, ahí nuevamente tenemos un departamento que va a tener una labor, pero crucial para que se dé a notar. O sea, aquí vamos a cobrar un protagonismo que no es menor con toda esta normativa. El perímetro de seguridad, ¿no es cierto?, que está dado por una resolución de este delegado presidencial que va a indicar. Ahí se le cortó el relator, parece. Sí, parece que se salió, tuvo problemas técnicos. Voy a llamarlo, espérenme un ratito. ¿Don Alexis? Esperemos que se conecte, debe ser, ahí está. Vamos a esperar un poquito que se conecte, ya queda poquitito. Ahora, que se salió la señal, de verdad que pero se escucha bien al momento, ¿no?
Sí, se escucha bien, don Luis. Sí. Ya, vale, don Alexis, muchas gracias. Dentro de los últimos elementos que aparecen dentro de esta normativa, por un lado tenemos todo lo que corresponde a la difamación. Lo más importante que yo creo que es lo que en algún momento donde vamos a poder también vincular, No, parece que tiene, como dice el colega ahí, parece que las comunicaciones están problemas con el sistema, parece, del Ya, pero tiempo. mantengámonos en silencio, ahí va a llegar. Debe ser el internet de él porque yo estoy con wifi de la casa. Por acá se escucha súper mal, bien cortado. Yo lo parece que escucho. ahí está con problemas, se me había ido la señal nuevamente. Ahí sí, lo escuchan bien ahora, Sí, ¿no? ahí está bien. Sí, ahí está bien, don Ya, Luis. impecable, don Alex. Entonces, tal como le había hecho mención, tenemos por un lado todo lo que corresponde a este sistema de información. Estamos hablando sobre los planes de emergencia, que ciertamente van a estar, va a ser lo que se va a ver en concreto, cómo se va a materializar todo este esquema. El rol que van a tener las municipalidades también no es menor, porque también sabemos que se modifica la ley constitucional de las municipalidades, donde le van a dar una obligación más concreta en temas de gestión de riesgo, tanto para la creación de esta unidad que va a ser distinta, que va a ser más técnica, dentro de sus mismas potestades que van a haber. Y finalmente, bueno, ya determinando en concreto, en cierta manera, qué es lo que nos va a llevar a cabo esta ley 21.364, establecer que dota una nueva institucionalidad en materia de gestión de riesgo de desastre, crea un nuevo y moderno servicio para gestionar el riesgo de desastre, incorpora nuevas definiciones y principios sobre la gestión del riesgo, define un rol para las Fuerzas Armadas, en este caso en el sistema, fortaleciendo una coordinación institucional, y establece instrumentos de gestión a nivel nacional, regional y comunal. Así que es mucho lo que... La ley en sí no es tan grande, tan gruesa, no es un compendio tan exuberante, pero ciertamente que el contenido nos ayuda y nos da un hincapié que no es menor en este esquema. Así que, bueno, lo único que nos queda es cada día preocuparnos más de ir aprendiendo, porque yo creo que lo único que nos queda es el conocimiento, así que mientras más estemos mejor capacitados, y qué bueno que la ONG nos da esa orientación y esa perspectiva de que cada día ir adquiriendo nuevos conocimientos nos va a convertir en excelentes profesionales y más que ser excelentes profesionales, en excelentes personas y un aporte de verdad a la comunidad. Así que yo le agradezco a don Alexis que me haya dado esta oportunidad, a don Marco, de verdad, porque creo que ciertamente tenemos este granito de arena, espero que ciertamente nos ayude y bueno, estamos conformando una gran organización, nos va a permitir estar para grandes desafíos. Bien, agradecerle a don Luis, a nuestro jefe nacional de gestión de riesgo, que nos preparó esta charla. Excelente presentación, se le agradece. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, vamos a dar un tiempo ahí para que los voluntarios puedan compartir o puedan todo referente a lo que es esta nueva normativa, nueva ley, que es la 21.364, que por una parte nos ayuda y nos va a interiorizar mucho más a nosotros también como es decir, porque nos va a ayudar a ser partícipes oficialmente cortarle el audio después ahí está, ahí está.
digamos, nos viene a ayudar bastante a nosotros como ONG, es decir, porque nos va a hacer partícipe y gran parte de ustedes, es decir, gran parte de los que estamos aquí, tienen tienen el conocimiento de lo que es la prevención hoy en día, de la protección civil en cuanto a los desastres y todo. Entonces, vamos a poder asesorar fácilmente a los municipios. Ahí tenemos algunas manos levantadas. Le vamos a dar la palabra a la señora Edith, luego a don Cristian y luego a don Sergio. En ese orden, por favor. Bueno, muy buenas noches. Yo antes que nada quiero felicitar a don Luis Ahumada por una excelente capacitación que nos acaba de entregar, cosas que a veces nosotros no sabemos, y es muy bueno que nos va a ayudar harto como integrante de nuestra ONG y de ayudar también a nuestra comunidad y estar preparados. Así que le doy las gracias, así que tenga ahí muchas bendiciones y por su excelencia, su preparación y su optimismo que tiene como para poder dar nuestra capacitación a todos nuestros integrantes acá de la ONG. Gracias, señora Edith. Muchas gracias, señora Edith. Don Cristian, adelante. Muchas gracias, don Alexis. Don Luis, una consulta. Sí, La claro. consulta mía es principalmente CENAPRED y ONEMI. ¿Va a ser una o va a ser diferentes brazos en la emergencia? No, la ONEMI va a atender, bueno, de a poco está cambiando el nombre, está cambiando su denominación. Por lo tanto, desaparece ONEMI y aparece CENAPRED como tal. Así que son instituciones que a la larga lo que se está conformando, se está potencializando, pero la misma institución que está cambiando, está mutando en realidad. Así que va a quedar de lado la ONEMI como concepto, como lo conocíamos hasta este momento. Ya, ok. Lo que pasa es que, mire, ahí acabo de poner algo más o menos. Es como lo que nosotros nos enseñan los bomberos, la introducción al Sistema Nacional de Protección Civil y al Sistema Nacional de Operaciones. Por eso le preguntaba. Puede ser, pues claro, ahí, claro, directamente ahora ONEMI, con esta nueva institucionalidad que se le está dando, lo que busca es ser reemplazada. Ser reemplazada porque se tiene que acomodar a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades que en estos momentos se está teniendo como país y a las contingencias que nos estamos viendo día a día. Así que, por lo tanto, eso es lo que busca, en cierta manera, que su actualización, de tal manera de que cobre una mayor participación consagrado a nivel de una ley que realmente le dé el sustento necesario para actuar cuando corresponda. Ok, le agradezco, don Luis. Adelante, don Sergio. Gracias, don Cristian. Don Sergio Nostroza había levantado la mano, luego don Víctor y luego don Raúl, don José Raúl Nostroza. Ya, por acá Sergio Nostroza de Frutillas. Muchas gracias, don Luis, muy clarito toda la explicación, la presentación. Nomás que era para hacer algunas consultas y qué bueno que se dé esto porque la mutación de ONEMI para mejorar siempre los cambios. Sí, sobre todo a nivel nacional en telecomunicaciones ONEMI está al debe. Es de conocimiento, digamos, público de que sus sistemas actuales de comunicación no son los óptimos para cubrir el territorio nacional. Y así es que espero que donde dice ahí que la parte de comunicaciones va a ser importante y va a ser más mejorada, esa parte lo encuentro muy buena y me imagino que para que antes que los municipios comiencen a armar sus comités, esto primero pasará por cada regional o por cada provincial, que se armen primero ellos y después las comunas. Me imagino que es eso. Esa es mi consulta. Buenas noches, gracias. Sí, don Sergio, claro, efectivamente el tema de las comunicaciones aquí le va a dar, no solamente a la comunicación, sino al sistema de información que tiene, ciertamente le va a dar un mayor protagonismo y una mayor cantidad de herramientas también.
porque sabemos que, bueno, las comunicaciones que tenemos hoy en día son muy distintas a las que teníamos, no sé, hace un par de años atrás. Por lo tanto, sabemos también que esto involucra estas nuevas tecnologías también de una preparación totalmente distinta de las personas. Por lo tanto, sabemos también que todo se tiene que canalizar, porque ahora tenemos más información o tenemos más medios para informarnos, pero nos damos cuenta de repente que en la realidad estamos más desinformados. Entonces, el canalizar, el coordinar adecuadamente, ciertamente que es una tarea crucial que va a tener ahora este organismo como tal. Bien. Adelante, don Víctor. Muchas gracias, don Sergio, por sus preguntas. Don Víctor Caro, de Delta 5, y luego don Raúl Astroza. Muchas gracias, mi director. ¿Se me escucha, cierto? Sí, sí, correcto. Don Luis, excelente exposición, una materia muy interesante, sobre todo, digamos, que está recién poniéndose, digamos, sobre el plano nacional, que queda, digamos, un poco que hacer, sobre todo el tema del reglamento, ¿ya? Y además de la implementación a nivel nacional, en comunas, en regiones, etcétera. Así que muy buena exposición y una materia muy relevante e importante, sobre todo para nuestra organización. Bueno, una de las cosas que me gustaría considerar es que, bueno, hay varias materias que usted mencionó que se pudieran, digamos, ir tratando en talleres a futuro, que sería importante porque hay conceptos que lo más probable es que algunos manejan, otros no, ¿ya? Y sobre todo lo que viene después, que el reglamento, ¿ya? Que un poco nos va a indicar los alineamientos de directrices sobre los cuales se va a trabajar. Así que esa idea yo creo que hay que plasmarla en algún momento y trabajar sobre eso, ¿ya? Así que nuevamente le reitero el agradecimiento y la calidad de la exposición y de la materia abordada para nuestra corporación. Así que dejo ahí en tabla a los directores y a todos que formamos parte del directorio, que podamos más adelante trabajar en ciertos conceptos o procesos en esta nueva organización, y lo que viene, que es más fuerte, digamos, donde está toda la materia, o lo que ya está más, va a estar más ilustrado, entre comillas, que va a ser el reglamento. Así que muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, don Víctor, y no le quepa la menor duda que ciertamente vamos a tener que vernos en la obligación de desarrollar nuevas actividades justamente de capacitación, porque en la profundidad que tiene cada uno de esos temas lo amerita como tal, para que todos entendamos el mismo idioma. Lo otro, don Luis, bueno, esta es una oportunidad, usted lo dijo, es una oportunidad, y nosotros como ONG estamos justo en el momento para aprovechar esta oportunidad y adentrarnos para darnos a conocer y para poder, digamos, difundir este tema. Así que es una oportunidad para nosotros. Eso es. Muchas gracias. Sí, también. Gracias a usted. Gracias, don Víctor. Adelante, don Raúl Lastroza, con sus preguntas. Voy a ser bien cortito para no monopolizar. Antes que todo, agradezco a Luis la excelente presentación que hizo, muy detallada, con todos los antecedentes que se están viendo en este cambio de institucionalidad respecto a la gestión de riesgo de desastre. Es importante considerar de que una de las falencias que tuvo el sistema antiguo es que ONEMI era una oficina, no tenía la calidad de servicio como tiene ahora. En segundo lugar, uno de los instrumentos que tenía para poder manejarse era el decreto 156, que era un decreto que no tenía fuerza de ley, era solo indicativo. Por lo tanto, ONEMI no podía imponer ciertas obligaciones a ningún organismo público, y actuaba en base a lo que siempre hacía, que era simplemente coordinar. Así que en este sentido, el que ahora exista ley, que haya una política nacional de reducción de riesgo de desastre y todos los instrumentos que Luis mencionó, ha sido una evolución importante. Dos cositas para terminar. Una, yo quería diferir un poco del colega voluntario que habló de las telecomunicaciones. Yo algo conozco un poco el sistema de las telecomunicaciones que hay hoy en ONEMI,
la verdad es que no tienen nada que ver a lo que pasó en 2010. O sea, están, obviamente siempre va a ser necesario mejorar, pero se ha avanzado cualquier cantidad. No hay que olvidar que además de todo el sistema propio que tiene, con pruebas, con enlaces duplicados, ya no solo dependen de la internet, sino que volvieron a las viejas ondas electromagnéticas, tienen un respaldo a nivel nacional en el sistema torrente del ejército. Así es que, y el sistema torrente tiene en cierta etapa de su distribución soporte satelital. Así que está bastante más avanzada la ONEMI de lo que era hace unos años atrás. Y por último, una de las tareas que debiera fijarse esta ONG y todas aquellas que están dedicadas a la protección civil, es tratar de proponer a las autoridades, en este caso los futuros legisladores, porque los actuales están, digamos, ya en su fase final, es que se implemente a nivel nacional una ley de voluntariado. Esa ley no existe y no hay en el horizonte cercano una intención de implementarla. ¿Y por qué es importante? Porque por lo que se conversó en la vez anterior, que hubo una reunión de la ONG, cualquier actividad en la que participen los voluntarios no van a tener respaldo y los empleadores no van a tener ninguna obligación de permitir el trabajo de algún voluntario en alguna emergencia o desastre. Por lo tanto, uno de los objetivos que deberíamos nosotros fijarnos, conjunto con otras ONG también, es que las autoridades, sobre todo las que vengan a futuro, empiecen a trabajar en una ley de voluntariado. Hay una muy buena que la tiene Colombia, que permita que cualquiera de nosotros que participe en una actividad, en un apoyo, no solamente contemos con el soporte estatal para que los puestos de trabajo se mantengan, sino que también un tema que no es menor, que es la accidentabilidad. Para cualquier voluntario que sufra algún accidente participando en estas actividades, esté protegido. A bomberos le ha costado un mundo esta situación, pero en el caso de los voluntarios no se ha hecho nada. Así que lanzo la idea también porque creo que debería ser uno de los grandes objetivos en cuanto a la labor externa de difusión que podemos hacer como eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, don Raúl. Bastante significativo lo que usted hace mención, así que yo creo que es importante también considerarlo dentro de las distintas actividades que nos estamos proponiendo día a día. Así que yo creo que es sumamente necesario y súper crucial lo que usted nos está indicando. Así que le agradezco sus palabras. Bien. Estimamos agradecer también allá a don Raúl también. Bueno, es una de las cosas que vamos a tomar bastante en cuenta. Ahora se supone que viene un proceso en el mes de noviembre, proceso de elecciones, y luego de eso, es decir, ojalá poder empezar a trabajar con los diferentes, tanto entes del Poder Legislativo, tanto decir diputados como senadores, de diferentes regiones, poder tomar en contacto con ellos y justamente ser lo que estamos trabajando y lo que comentábamos con ustedes, el poder hacer alianzas con o trabajos mancomunados con otras ONG y justamente plantear esta misma situación de lo que es una ley de voluntariado. Bien, don Adrián, para ir finalizando ya por el tiempo, adelante, don Adrián. Muchas gracias, mi director. Muy buenas noches a todos. Bueno, primero que todo, felicitar a don Luis. Excelente ponencia, muy clarita. Por ahí unos pequeños problemas de señal, como bien decían, pero se ha entendido igual, estaba muy bien explicada la nueva ley. A modo de consulta, mi director, no sé si le parece, bueno, también felicitar a la persona ahí que hizo la diapositiva. Lo encontré súper didáctico, está bien comprendida, digamos, la materia. No sé si habrá posibilidad de, bueno, ahí depende del autor también, de ocupar las mismas diapositivas del foro, ¿ya? Con el mismo logo de gestión de riesgo, obviamente. No sé si habrá esa posibilidad, ya que va a ser uno de los 3 temas que vamos a tocar en el foro. Sí, de hecho, ya, digamos, el director nacional de gestión nos está autorizando, así que no hay problema, don Adrián, ahí las vamos a tener para que las pueda tener lista. Gracias, don Luis, también por facilitarnos este material que va a estar en las redes sociales, principalmente en nuestra página web,
de hecho, es cierto, ahora ya estamos subiendo todas las capacitaciones, las estábamos colocando con un pequeño, digamos, link, pero, perdón, con un pequeño con clave, pero ahora va a quedar más disponible para el uso de nuestros voluntarios, es decir, para que las puedan utilizar todas desde las de telecomunicaciones, cada una de las que hemos tenido capacitaciones, así que están todas ya subiéndose poco a poco, tenemos ya casi 10 puestas en la página, vamos a sacarle digamos, la contraseña que tenían para que queden disponibles ahí los links para que los puedan ver, volver a recordar, informaciones importantes. Estimados, nuevamente agradecer a don Luis, nuestro jefe nacional de gestión de riesgo, J. Gol 7, al director del departamento de gestión de riesgo, don Marcos Carvajal, Delta 06, Delta Gol 06, y a cada uno de ustedes agradecerles su compromiso, agradecerles la oportunidad de estar participando de esta charla importante. Toda esta documentación también van a estar ahí en nuestra página web, vamos a subirla y recordarles nuevamente que este 18 y 19, vamos a tener la presentación, digamos, la participación en el segundo Foro Digital Internacional de Protección Civil, organizado por México, y en el cual hemos sido, digamos, de nuestro país la única institución invitada. Está el Instituto Argentino de Seguridad, está de España, y hay otros entes, pero principalmente el día 18 y 19, vamos a estar ahí exponiendo, representándonos principalmente a nosotros como ONG Voluntariado de Protección Civil, nuestro director nacional de emergencias, Delta Eco 3, don Adrián. Entonces, para que ustedes todos puedan pegarse una vueltita nuevamente, una participación, vamos a enviar el link, va a ser todo por vía Zoom, y puedan estar participando. Esperar y agradecerles a todos nuevamente su participación, que tengan un buen comienzo de semana también, y ya esta semana estamos enviando las credenciales ya para que las tengan ya en su poder, vamos a estar avisándoles, y que puedan pasar unas buenas fiestas cuidándonos, recordar de que lo primordial es, primeramente lo hemos dicho y nos han dicho, lo primero es cuidar a nuestra familia, evitar todo lo que es la prevención, es decir, evitar todo lo que son los riesgos de nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, que es lo primordial, y luego ya al resto de nuestra comunidad. ¿Algo más, alguno de los directores, alguien más, para poder ya ir finalizando? No, mi director, quiero agradecer a todos los voluntarios por estar aquí en esta charla. Se viene mucho más, como dice don Luis, mi jefe en mano derecha, se viene mucho más. Muchas gracias a todos, nada más. Mi director, también le quiero pedir si se puede quedar un ratito usted, don Roberto, y don Cristian y don Luis, y si no me equivoco, si no, por ahí don Cristian, por favor, se le agradecería un poquito. Gracias. Bien, bien, pues, damos por finalizado. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones, un buen descanso. Hasta luego. Y don Adrián también